Saludos gente de YouTube, sobre todo a ustedes suscriptores del canal. Antes de comenzar con el video quisiera enviarles un mensaje a ustedes últimos, como sabrán he estado inactivo desde hace ya bastante tiempo, esto debido a que últimamente he estado trabajando en algunos proyectos. Uno de ellos iba a salir en Halloween pero debido a varios contratiempos no pudo salir a tiempo, sin embargo les juro que llegará en enero del próximo año XD. Ahora sí, la razón de por qué hago este video se trata de este sujeto conocido como Detective Azulino. Esta persona se dedica no solo a crear videos con relación a la cultura geek, sino también a debatir y pelearse con usuarios problemáticos como lloriqueos frikis y a un Snydertard que se hace llamar Soul Kill. Usuarios a los que les he realizado alguno que otro meme en mi pestaña de comunidad, ahora me doy cuenta del enorme error que he estado cometiendo. Como verán, Azulino junto a otros amigos suyos incluyendo a Claudio Belic GTA 3, Cobalt Metal Roses, El Rincón de Danny, entre otros, han estado criticando a los usuarios previamente mencionados por sus actitudes tóxicas y desagradables. Pese a que estos han realizado acciones aún peores en secreto, es por esto que les doy la bienvenida a Exponiendo a Detective Azulino y a sus amigos. Una vez dicho todo esto, comencemos. Todo empezó cuando ¿Siguen aquí? ¿Ya se acabó? Váyanse a casa.